storm. Bien, no sé si tienen alguna otra pregunta. Sé que si alguno se conectó un poco más tarde y ve la presentación o vamos a trabajar de vuelta ahí con los datos, después me puede consultar o me manda un mensaje ahí de WhatsApp y los vemos juntos. Así que cualquier duda que tengan durante la semana o si vuelven a ver ahí el video que les va a compartir Dana, bueno, avisen y, y la clase que viene o entre semana podemos eh, despejar alguna de las dudas. Bien, les voy a volver a compartir entonces la Perdón, presentación. Sí, profesor, yo tengo una duda respecto de olas. No sé si es el momento como para... sí, 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 decirle, ya, sí. No, digo, en lugares como el Río de la Plata, donde hay una combinación de profundidades eh, escarsas, digamos, o pocas profundidades, y situaciones donde puede haber olas relativamente importantes. Em, Porque la duda que tengo es un poco conceptual, o sea, en mi experiencia de navegar en el Río de la Plata, la combinación de profundidad y altura de ola, sobre todo en algunos lugares, no sé, imaginemos una situación donde estoy cerca de la costa de Buenos Aires y con viento norte sostenido, donde hay un fetch, estoy alejado de la costa, suficientemente alejado, si se quiere, de la costa uruguaya, como para que haya, la ola se haya podido desarrollar, no sé, y tengamos una altura de ola de 1,5 metros o lo que sea, y en un lugar de relativamente baja profundidad. Tengo la experiencia, sí, de haber varado en el Río de la Plata distintas veces y después que la ola te hace golpear, digamos, una vez que varaste. Pero mi pregunta en concreto es, ¿por qué en ningún caso me ha ocurrido, yo no recuerdo haberlo experimentado, de estar navegando y que en el momento del valle, de la ola, tocar el fondo y después dejar de tocar el fondo, dejar de tocar? Esa situación no la recuerdo. No sé si es, porque en definitiva la ola es como una variación armónica en por lo que vimos, alrededor del sondaje que tengo en ese momento, en ese lugar. Entonces, ¿por qué? Lo estoy pensando equivocadamente o no sé, o simplemente no me ha ocurrido, pero tocar en los valles y dejar de tocar en las crestas, digamos, eso Bueno, no... está muy bien la pregunta, Eduardo. Creo que es clara para todos. El tema con el oleaje, y es algo que ahora vamos a ver cuando veamos qué pasa cuando llegan a la costa o sienten ese oleaje, siente el fondo. Este oleaje que yo les estoy mostrando acá, en esta situación particular, donde tengo una cresta y un valle, y dijimos que la profundidad hasta donde se percibe el oleaje, ¿sí? Es más o menos la mitad de la longitud de onda, la distancia entre las dos crestas, es en el océano, digamos, profundo o donde la ola no siente el fondo, no siente que está cerca del fondo. Entonces, en estas situaciones, en lo que vos decís, nunca vas a sentir de tocar o tocar el fondo, salvo que tu velero cale un montón. Pensemos que tal vez la longitud de onda hay que ver en el Río de la Plata, cuántos metros son. En el medio del océano tal vez son algunos kilómetros y por supuesto un velero no tiene un calado, una quilla de- de tan grande. Entonces casi nunca una ola en el fondo del océano, donde es súper armónica, no vas a registrar el fondo. Esta amplitud de la ola
ahora lo vamos a ver, también está relacionada con la distancia que tiene al fondo. ¿Sí? La amplitud que va a tener la ola en el medio del océano va a depender de, como dijimos, del fetch y de la intensidad del viento. Esa onda no se va a poder agrandar mucho más si empieza a percibir el fondo, si empieza a interactuar con el fondo porque va a empezar a sentir la fricción del fondo y va a romper antes. Entonces, olas grandes en lugares poco profundos nunca vamos a tener. ¿Por qué? Porque si ocurriese esa situación, ya esa ola rompería. ¿Sí? Creo que ahora voy a tratar de explicarlo, a ver si se entiende bien, y si no, Eduardo, después volvés a preguntar y decís, che, no me quedó claro esto que me explicabas. Pero una amplitud grande para en un momento determinado sentir el fondo o estar cerca del fondo, que el velero encalle o roce el fondo, es muy raro que ocurra en el Río de la Plata o en cualquier otro lugar semicerrado, justamente por eso, porque la distancia que voy a tener al fondo con la amplitud de la ola están relacionadas. Si la altura que tiene la ola va a depender de la distancia que también tenga al fondo. No tenemos oleaje muy grande en lugares donde tengo la distancia al fondo bastante cerca. ¿Por qué? Porque si esa ola ocurriese ya estaría rompiendo. ¿Sí? Creo que ahora cuando veamos el proceso, cuando la Ok, ola llega a creo la que se playa, explica. bien. Si no, después volver a preguntar porque está buena la pregunta y es fundamental entenderlo. Es así conceptual como decís, pero tiene una parte más física, digamos, de fondo, que espero que ahora se entienda. Si no, en serio, preguntar. Y si algún otro tiene otra pregunta o relacionada con esta, también pregúntenla porque están tan buenas. Me dejan pensando a mí sobre todo, así que está muy bien. Eh, No, bien, yo digo, entonces, una sí, consulta te puedo hacer Hugo, rápida. obvio, sí, sí. Eh, yo a veces leo algún artículo donde me confunde los términos que se usan. Por ejemplo, el mar de fondo y mar de leva, ¿es lo mismo? ¿Con Sí, distinto nombre, por ejemplo? Porque también veo en otros, se usa mucho la literatura inglesa y hablan del swell, y me confunde el suel con el oleaje. No, después en algún momento, no te quiero ahora desviar de tu presentación, pero si podés brevemente describir qué significa cada término, nada más. bien. Pero cuando en el momento que vos consideres oportuno. No, no, lo aclaramos ahora porque está muy bien la pregunta. El mar de fondo o el mar de leva también, porque justamente eso de elevar anclas es porque se venían olas grandes, sentir ese movimiento constante. Como les dije, es ese mar que se produce lejos y que llega al lugar donde estamos nosotros por la propagación de la misma onda. No es el viento local lo que me genera ese oleaje, sino es un viento alejado que generó perturbación en otro lugar y llega a donde estoy yo. Ese sería el mar de fondo o mar de leva, o en el término inglés sería el sea, sí, el mar, solamente sea. El swell es el mar local, o sea, la temporal, el viento local me genera esa producción, el swell en inglés, que se diferencia de ese mar de fondo porque es mucho más bardo, más inconstante, genera perturbaciones o esos batidos, digamos, del agua en el lugar. Entonces sería mar de leva o mar de fondo, o sí en el término inglés, y es swell o mar local eh, para la situación donde el viento es en el mismo sitio. Después, en todo caso, si no, se les paso ahí por el chat estas definiciones, por verdad no las aclaramos aquí. Bien, pero está muy bien, Perfecto, Hugo. gracias. Por lo menos para clarificar. Igual siempre vamos a encontrar así términos distintos y es algo que desde el sector científico y académico también nos interesa por lo menos manejar los mismos términos. En el caso, no sé, de la subestada es, vamos a ver ahora, una onda de tormenta propia del Río de la Plata, porque el viento comúnmente es del sur-sudeste. Pero también tenemos ondas de tormenta en nuestra Patagonia, ¿sí? Y el viento ahí tal vez es del este o del oeste y te genera ondas de tormenta, que será una elevación del nivel del mar por encima del nivel medio, producto de la meteorología. ¿Sí? Y tal vez no es correcto mencionar, no sé, en Mar del Plata, que es una sudestada, porque tal vez el viento no es del sudeste, tal vez viene del este directamente y te genera una tormenta igual. Entonces son un montón de conceptos
como el nombre se lo vamos poniendo localmente por el uso y por la costumbre, que tal vez del sector científico académico maneja otro término, que tal vez es un término inglés que no tiene nada que ver con un término local. Y a veces pensar, bueno, estos dos términos significan lo mismo, no significan lo mismo, desmitificar algún tipo de concepto está bueno, nos sirve a nosotros también para manejar esos mismos términos. Así que está bueno que lo hagan. Bueno, Bien, entonces, gracias, Diego. dale, de nada, Hugo. Entonces veamos un poco, bueno, por qué rompen las olas. Y esto que mencionaba Eduardo, bueno, cuando la ola, vamos a ver este gráfico acá de la derecha o este gráfico acá de la izquierda, está lejos del fondo, vemos que tienen circulitos y se propaga de una forma armónica, pero cuando empieza a sentir el fondo marino, esa onda empieza a ser más elíptica, ¿sí? La parte de arriba, o sea, la parte que está más cercana al fondo, empieza a sentir el fondo y a friccionar y a detenerse, a avanzar más lento, y la parte de arriba empieza a avanzar más rápido. Que avance más rápido va a hacer que en algún momento colapse, o sea, supere la parte que está abajo que se estaba frenando y la parte de arriba justamente lo pasa por encima. Es como si nosotros estamos caminando y alguien te agarra los pies de abajo. Bueno, lo primero que cae es la parte de arriba del cuerpo por sobre lo que está abajo. Y eso produce la rompiente de la ola. Esto ocurre también en el medio del océano o en el río, como decía Eduardo. La ola empieza a generar corderitos justamente cuando empieza a romper. Tal vez no porque siente el fondo, simplemente porque el viento es muy intenso en la superficie y hace que colapse. O sea, la parte de arriba, forzada por el viento, supera a lo que está abajo, que tal vez está un poco más detenido. Y por eso rompe. La ola puede romper entonces cercano a la costa por la fricción del fondo o en el medio del océano porque tengo viento intenso. Por eso los corderitos y la forma que tiene podemos percibir o identificar cuál es la intensidad del viento producto de cómo se ve la superficie del mar o del río. ¿Sí? Entonces la ola puede romper en el medio del océano, sí, justamente porque supera el nivel y por supuesto rompe siempre cerca de la costa por la fricción de fondo. ¿Sí? Entonces, ¿Te puedo, te sí, puedo interrumpir sobre esto claro, sí, mismo? sí. En algunas charlas, alguna vez de Sabino, creo, escuché que la causa por la cual una ola rompe, independientemente de que esté o no, tiene relación entre la distancia de la base de la ola y la altura. Cuando supera un séptimo de la altura, esté donde esté, va a romper, sea Exacto. cerca de la costa o lejos de la costa. ¿Esto es así? Sí, 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 un séptimo es lo que se tiene como caracterizado para percibir que la ola va a romper o no. Es como eso de la mitad de la longitud de onda es donde se deja percibir. Bueno, a veces se siente un poco más profundo, a veces un poco menos profundo. Un séptimo está muy bien, es correcto para decir, bueno, un séptimo de la altura de la ola, de esta amplitud, es cuando se supera que va a empezar a romper. Está bien ese término. Gracias. Eh, Eso si lo googlean también lo van a encontrar, en qué momento rompe la ola, tienen esos valores aproximadamente. Eh, Bien, entonces la ola va a romper cuando llegue a la costa o puede romper en medio del océano, en el río también, y se van a producir, según el tipo de costa, bueno, distintos tipos de olas. Entonces, medio que cuando estamos cerca de la costa, dependiendo de la pendiente de la playa, la ola va a romper más abruptamente o más suavemente. Y la pendiente de una playa depende básicamente del sedimento, del tipo o del tamaño de grano que tengamos. ¿Sí? Pendientes suaves con arena mucho más finita, ¿sí? Las olas van a ser mucho más suaves. Y pendientes más abruptas con el sedimento más grueso. También en lagos podemos tener cantos rodados o piedras o ceniza volcánica que es un poco más gruesa. Bueno, ahí las olas comúnmente son más abruptas. ¿Por qué es esto? Porque justamente la energía que tiene la ola cuando rompe va a acomodar ese sedimento, lo va a suspender y lo va a transportar, o si el sedimento es finito y la ola es pequeña, lo va a poder mantener, no lo va a mover mucho. ¿Sí? La agitación que produce el oleaje va a hacer que ese sedimento puede estar en ese lugar o pueda no estar en ese lugar. Si la ola es grande, es energética, el sedimento que va a encontrar va a ser grande y pesado. Si la ola es suave, tal vez la pendiente de los sedimentos van a ser suaves.
Y eso con las tormentas en la playa pasa también. Cuando tengo una tormenta intensa, bueno, se lleva absolutamente todo, sea sedimento fino, grueso o eh, alguna construcción, alguna obra que esté ahí cerca. ¿Sí? Otro proceso que se produce cerca de la costa es la refracción. ¿Sí? La refracción es el cambio de dirección que va a experimentar la onda al pasar por un medio o sentir el fondo. ¿Sí? Nosotros comúnmente cuando estamos en la playa vemos que la ola rompe siempre paralela a la distancia de la playa. ¿Sí? En esta figura vemos acá la cresta de la ola y el valle y se acomoda paralela a la batimetría o a la playa. Y esto es producto de cuando la ola viene con un determinado ángulo, ¿sí? La parte que está más cerca de la costa empieza a sentir el fondo antes que la parte que está más alejada. Entonces empieza a frenarse la parte que está más cerca. Y la otra parte de la onda o de este tren de ondas o esta línea de ondas empieza a avanzar más rápido de lo que está más cerca de la playa. Como avanza más rápido, bueno, se va a ir acomodando, ¿sí? Paralela a la línea de costa. ¿Sí? Es como si estamos mucha gente tomada de la mano y avanza hacia el mismo lugar, si a unos de la punta los empezamos a detener, bueno, los del otro lado van a avanzar más rápido y se van a ir acomodando, va a haber esa refracción. Por eso vemos que las ondas comúnmente cerca de la playa rompen siempre a la misma distancia. Tienen un determinado ángulo, pero rompen casi siempre paralelas a la costa. Sí, no sé si tenía alguna pregunta. Diego, sí, te hacía una pregunta. Yo he notado que en las costas nuestras, las costas argentinas, sobre todo más al sur, el oleaje es muy intenso comparado con el hemisferio norte. Por ejemplo, qué sé yo, costas en el Caribe o Estados Unidos, el mar es prácticamente una laguna, mientras que en el sur nuestro, ya Mar del Plata, Necochea y demás, ya es un oleaje importante. Sí, comúnmente depende de cuán abierta esté la zona a esos frentes o a ese viento. En el Caribe, digamos, es una zona más interna, está más protegida por las costas, donde el oleaje va a ser menor. Ahora vamos a ver un poco, se produce otro proceso cuando un tren de ondas ingresa a una bahía o a un lugar cerrado que minimiza un poco esa energía del oleaje. Y es producto justamente de este tipo de refracción que tienen las olas. Va a depender mucho del viento, o sea, en lugares donde el viento es intenso, como tal vez, no sé, el mar del norte, las olas son intensas. O nuestro mar del sur, también las olas son intensas. Pero en el lugar donde el viento no es intenso, las olas van a ser un poco más pequeñas. Pero después, según como tenga la forma de la costa, por eso muchos puertos se eligen dentro de bahías, de golfos o de estuarios, porque está más naturalmente protegido por la batimetría que tiene el fondo. Si yo tengo un lugar muy abierto con el oleaje muy intenso, bueno, ahí el puerto, por supuesto, va a ser más complicado de operar que un lugar cerca de la costa o que tiene una profundidad mucho más constante para que la ola pueda romper y perder su energía más lejos. O Sí, sea, no pues tiene nada que ver que sea hemisferio norte o hemisferio sur, no, no, no. que no influye en eso. No, no influye, el hemisferio depende mucho de, el forzante meteorológico, o sea, por un lado no influye, pero sí influye. El océano sur, del hemisferio sur, tenemos menos continentes, entonces el fecho, el área donde el viento puede generar más ondas, sí lo hace. Entonces ahí sí depende, pero es una cuestión nada más que tengo más continente en el hemisferio norte que en el sur. Si la corriente o el pasaje de Drake, que muchos escuchaban, que tenemos olas gigantes, bueno, se producen ahí porque tengo un estrecho donde las olas se pueden propagar libremente y no tengo ningún continente que las frene. Y esa circulación da vuelta alrededor de la Antártida, los vientos son del oeste, muy intensos, se genera ese oleaje que no tengo una costa o no tengo un fondo que le pueda hacer perder energía. Entonces, de alguna manera sí depende del inferior, pero con una cuestión nada más de eh, la distribución de tierra o de continentes que tiene. No porque rote de alguna determinada forma, ¿sí? O porque sea hemisferio norte o hemisferio sur, ¿sí? Por esos continentes. ¿Se entendió más o menos? Sí.
Sí, 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 bárbaro, Ok. gracias. Sí, porque noté, por ejemplo, en las costas de la Florida que si bien son mar abierto, no hay bahía, no hay nada, el oleaje es mínimo. Sí, ahí los vientos son del este, los vientos alisios suelen ser mucho más suaves que los vientos del oeste a nuestras latitudes patagónicas o la zona más del norte de América o de Europa. Los vientos alisios son más suaves que los vientos del oeste, donde está el jet y eso. No sé si en meteorología lo llegaron a ver ahí con Fede, para los que nos hicieron el curso ahí de meteorología, eh, justamente los vientos del este que se dan en el Ecuador y en los trópicos son más débiles que los vientos del oeste, que sí son súper intensos. Entonces, cuando estemos a esas latitudes, los 40 gramadores, como mencionaba Vito, juntamente son a 40 grados de latitud, y en Florida tenemos latitudes más bajas, más ecuatoriales. Bárbaro, gracias. Dale, de nada. Bien, entonces este tren de ondas sí que se propaga libremente y llega a la costa más o menos paralela. Nosotros podemos identificar como estos rayos de la dirección que tiene esa onda. Para el Río de la Plata, Walter Dragán hizo un estudio donde acá tenemos en líneas negras la batimetría del Río de la Plata, ¿sí? 20, 30 metros, 20 metros, 10 metros, y acá es súper poco profundo, ¿sí? 8 metros es esta línea de acá, y después tiene 5 metros. Y hicieron un ejercicio de estos serían los rayos donde la dirección que tiene el oleaje es del sudeste, con un periodo de 5 segundos y una altura de 1,25 m. ¿Sí? Entonces, en este lugar donde esa ola no siente el fondo, se propagan eh, con la misma dirección. Cuando empiezan a percibir el fondo, más o menos a los 10 metros, este 1/7 que mencionaban antes, bueno, una ola de 1,25 metros, ya casi a los 10 metros, 8 metros, 11 metros, empieza a sentir el fondo, y por este proceso de refracción se empiezan a acomodar, llegando, como si fuera la dirección del oleaje, hacia las costas. Entonces, este proceso de refracción hace que casi todo el mar de fondo que puede llegar al Río de la Plata, sea del sudeste o del este, bueno, termine en las costas antes de llegar al Río de la Plata superior, que es una característica importante. En el Río de la Plata superior o intermedio es muy raro tener mar de fondo, ¿sí? Que muchas veces cuando vamos a navegar, por supuesto, el oleaje es importante, y mucha gente de otros lugares del mundo no cree que tengamos tanto oleaje dentro de un estuario, de un río, pero como es tan ancho, si el viento sopla en esta parte superior e intermedia, bueno, influye mucho y genera oleaje importante. Pero el mar de fondo es muy pocas veces percibido dentro del Río de la Plata, ¿sí? En otros lugares ocurren fenómenos parecidos, pero está bueno mencionar para todos los que navegan o navegamos en el Río de la Plata, bueno, mar de fondo es raro, es casi imposible verlo. El mar local es súper importante. El swell, o como mencionabas antes, ese viento local va a generar oleaje importante en la zona interna. Por supuesto, externamente sí, Mar del Plata o en la Patagonia, el mar de fondo se siente y se percibe muchísimo. Este proceso también se da en condiciones particulares, como yo tengo un istmo o una península. Este proceso de refracción va a hacer que el oleaje se acomode y llegue de forma paralela. Y lo podemos ver con fotos o imágenes satelitales, como el oleaje llega de forma paralela y se va acomodando, ¿sí? Para tratar de llegar de esa forma. El otro proceso es la difracción, que le ocurre a cualquier onda, ondas de sonido o en el espacio, cuando pasa por una endija, ¿sí? Tengo un oleaje, estas son las crestas y los valles, y pasa por una endija, ¿sí? Se produce este proceso de difracción, que dentro de bahías o golfos cerrados también se producen. Y acá es lo que mencionaba Eduardo, se pierde mucha energía en esta zona y las olas se vuelven a acomodar para llegar paralelas a la costa con una amplitud muchísimo menor, porque toda la energía que tenía acá afuera la perdió al ingresar. ¿Sí? Entonces este proceso de difracción es justamente lo que ocurre dentro de los grandes golfos, donde tal vez el oleaje fuera de él es importante, pero adentro está mucho más, pierde esa amplitud, ¿sí? Está más reducido. Por eso comúnmente los puertos se ubican dentro de estos lugares. ¿Sí? Bien. Y entonces toda esa energía que tiene el oleaje
¿A dónde va? O sea, vemos que las olas rompen con toda la energía que trae el océano, pero esa energía no va a desaparecer. ¿Sí? Lo que va a terminar produciendo el oleaje cuando rompa sobre una costa va a ser ese transporte litoral o ese transporte de arena que vemos en las costas. ¿Sí? Nosotros los llamamos procesos litorales, ¿sí? Dijimos que las olas rompen paralelas a la costa, pero tienen un determinado ángulo muy pequeño, y ese determinado ángulo va a hacer que tengamos una corriente de deriva, ¿sí? Hacia una dirección u otra, dependiendo de el ángulo que tenga ese oleaje. Que esto, si estamos cerca de la costa, lo sentimos. Cuando uno se mete a bañar cerca de la costa, te lleva hacia el norte o hacia el sur, dependiendo de cómo esté el oleaje en ese lugar. ¿Sí? Y lo otro que produce es que los sedimentos sienten esa perturbación. Tengo una determinada dirección y el sedimento, la ola rompe, lo lleva a la playa, después lo limpia o lo vuelve a llevar al agua y lo va transportando, ¿sí? Paulatinamente en una determinada dirección. La dirección del movimiento de sedimento va siendo igual a la dirección del transporte de litoral o de energía que tienen esas olas. Dijimos, rompen paralelas a la costa, pero tiene un pequeño ángulo, y ese pequeño ángulo hace que tengamos un transporte litoral o de deriva, donde los sedimentos se van a mover en esa dirección. Es un proceso bien costero, pero es súper importante y lo percibimos en nuestras costas. Y Ese por eso es la transporte, causa de que se ponen escolleras en Mar del Plata. exactamente. Exactamente, ahora vamos a ver justamente eso. Ese transporte litoral, ¿sí? Ese transporte de arena de un lugar a otro es un proceso natural, es normal. Cuando nosotros con las escolleras lo detenemos, ¿sí? Poner una escollera, lo que hace es acumular ese sedimento en un lugar porque no puede ser transportado hacia el otro, ¿sí? Entonces vamos a acumular sedimento en un lugar y vamos a producir erosión del otro lado. ¿Sí? Entonces lo que se hace cuando empieza a haber erosión en un lugar es, bueno, pongo otra escollera para que acumular sedimento de este lugar. Y como podemos ver, es un proceso que si seguimos generando lo mismo, bueno, va a ser una escollera va a acumular sedimento de un lado y va a producir erosión del otro. Así que no es lo más En, aconsejable. Sí, en Necochea este fenómeno hace que desde una distancia muy larga traiga sedimento de arena, y en la base de la escollera la arena pasa por encima de la escollera y por encima de las calles laterales, generando dunas de sedimento transportado entre el agua y el viento. exacto. Sí, exacto. Ahí el viento también es un proceso importante porque la arena muchas veces vuela y puede superar estas escolleras. Eh, con playas muy anchas no tenemos procesos de erosión, pero cuando tenemos lugares donde la construcción está cercana a esa línea de costa, bueno, ya entra en riesgo justamente las construcciones que están ahí. En Necochea es una playa mucho más ancha. En el Partido de la Costa, Santa Teresita, San Clemente, bueno, tienen grandes problemas de erosión producto de en algunos lugares tener escolleras o haber perdido arena para construcción. O sea, si nosotros retiramos la arena de la playa, bueno, eso va a ser un gran problema porque no va a encontrar arena para poder ser transportada. Y esto lo vemos en momentos de tormenta o de mal tiempo. Las olas son más intensas y son más grandes, más energéticas, ¿sí? Erosionan donde está la arena, ¿sí? Y forman una barra o un banco de arena. Es un proceso natural donde un momento de tormenta que puede durar un par de días, el oleaje intenso va a erosionar y va a llevar arena que estaba en la playa a formar una barra, un banco en el mar. Y durante el buen tiempo, o sea, el resto del tiempo donde no tenga tormenta, esas olas más largas van a transportar esa arena, como vimos con esos pequeños círculos, despacito, paulatinamente, y van a formar de vuelta la playa de arena natural. ¿Sí? Entonces, el proceso, esto es natural, ocurre en todas las playas, procesos de tormenta erosionan y procesos sin tormentas de buen tiempo vuelven a formar las playas. Si nosotros en el momento
o en algún momento retiramos la arena de este circuito, ¿sí? Y el transporte litoral no llega a complementar la arena que retiramos, imagínense, todavía se siguen sacando algunos camiones para construcción de arena de las playas, con lo cual si eh, yo retiro esta arena y viene una tormenta, bueno, ya no va a tener arena que erosionar acá o que llevarse de acá y va a empezar a llevarse lo que tenga más lejos. Y esta energía de las olas va a empezar a dañar la estructura de rocas o todo lo que tenga construido en esta zona. ¿Sí? Los procesos justamente que llamamos de erosión es esta diferencia de la cantidad de arena que se lleva en las playas. Es mayor de lo que trae, entonces va a haber una erosión. Acá me quedó la palabra al revés. Entonces, si nosotros sacamos arena por algún motivo o la detenemos porque pusimos una escollera y no hubo un transporte litoral que lleve arena de vuelta a este lugar, bueno, vamos a empezar a erosionar la región no natural de la playa, que puede ser roca o puede ser las construcciones que tengamos cerca de la costa. Si entonces una playa o un perfil de playa sano, vamos a tener un lugar de rompiente donde tengo esas barras sumergidas, los lugares donde actúa la pleamar y la bajamar, esa zona de swash o donde el agua sube y baja, tengo bermas, escarpas, ¿sí? Y las dunas o los médanos. Si la ola es grande, empieza a llevarse esta arena de acá, va a generar un banco y en los periodos de calma lo va a recomponer, pero si no tenga arena acá, va a empezar a erosionar el médano o la duna, ¿sí? Y se va a llevar esa arena. Si nosotros sacamos el médano, bueno, no va a encontrar arena que llevarse y va a empezar a erosionar lugares más lejanos, ¿sí? Entonces, una onda, vamos a ver la parte más o el factor meteorológico. Habíamos mencionado que el nivel del mar se mide con un nivel medio, un promedio, la marea astronómica, que es lo que vimos en la clase pasada, y este factor meteorológico. Ese factor meteorológico son esas perturbaciones que produce el viento en la superficie o los cambios de presión. Y vamos a definir como onda de tormenta los cambios bruscos de presión atmosférica y el efecto que tiene ese arrastre del viento que van a modificar el nivel de la marea astronómica, que puede ser predicha. Esas ondas de tormenta o esas tormentas tienen que durar al menos un día, 2 días o 3 días. Si no es una ráfaga de viento, bueno, eso no va a producir una onda de tormenta o una tormenta, un evento particular. Y las alturas tienen que ser también significativas, de 1 metro diferenciándose de la marea predicha. Gráficamente, un perfil medio, tengo un oleaje normal, ¿sí? El factor meteorológico, el oleaje es normal, existe, marea alta, marea baja y el nivel medio, y la ola que rompe en la playa. Una onda de tormenta es una ola mucho más grande durante tiempo mayor, donde la ola no solamente supera la playa, sino que muchas veces puede llegar a inundar las regiones costeras o cercanas a la costa. Son procesos naturales, frecuentes, tal vez tenemos 7 sudestadas o 7 tormentas durante el año. Eso hay una caracterización, una climatología de cuántas tormentas se producen en distintos lugares por año, pero es normal también, es natural tener estos eventos meteorológicos intensos. Y lo que producen muchas veces son inundaciones o daños a nivel costero, ¿sí? Si nosotros no tuviésemos edificaciones o no tuviésemos línea de costa, bueno, es algo natural que ocurran esos eventos con el agua ingresando al terreno. Eh, Nosotros, bueno, esa onda de tormenta o ese nombre general que le demos es una convergencia o una divergencia que tiene el agua cercana a la costa, ¿sí? Podemos generarla por diversos motivos o diversas cuestiones. Si el viento es paralelo a la costa, ¿sí? Va a haber un transporte que nosotros llamamos transporte de Ekman, que va a generar convergencia o divergencia. Va a haber un transporte que es perpendicular a la dirección del viento. Ahora les muestro alguna figurita y eso va a hacer que se acumule agua en un determinado lugar. Sé que tal vez es un poco complejo porque requiere también ecuaciones, si quieren en la próxima clase los vemos, pero imagínense que esto es para el hemisferio sur, perdón que están en inglés, tengo la línea de la costa, la batimetría y un viento que fluye paralelo a la costa. Entonces, este viento que
fluye en esta dirección de la costa, cuando es constante, es persistente, dura un par de días, va a ser que por la rotación de la Tierra, por Coriolis, el transporte neto en la superficie se mueva hacia la región externa. Como indican estas flechas de acá, el transporte de Ekman, así lo llamamos nosotros, va a ser paralelo o perpendicular a la dirección del viento. Entonces va a haber como una disminución de nivel del agua en este lugar, ¿sí? Y si el viento es de la otra dirección, ¿sí? El transporte va a ser hacia la costa y va a aumentar el nivel sobre la costa. Una sudestada, eh, justamente dentro del Río de la Plata, estas son un meteorama, digamos, dirección, estas creo que lo vimos cuando hicimos los cursos de timonel o de patrón, la dirección del viento y la intensidad del viento. Acá vemos la línea de costa para Buenos Aires. ¿Sí? Esta es una sudestada para el Río de la Plata con vientos intensos, ¿sí? 22 a 27 nudos, la dirección justamente del sudeste, y como dijimos, es persistente, el transporte va a ser hacia la izquierda, entonces se va a inundar o va a aumentar el nivel en la parte superior y la costa sur del Río de la Plata. ¿Sí? ¿Me siguen esta figura de acá? Creo que la ven en meteorología, lo vemos en meteorología, pero hace relación a la dirección del viento y al transporte neto que tiene el agua hacia la izquierda. ¿Sí? Y eso va a producir esa onda de tormenta o esa subestada, aumentando el nivel del agua sobre la costa. Que si lo vemos a partir de, esto es de la base del Servicio de Geografía Naval, donde tenemos la marea astronómica predicha, si van a la página del servicio y buscan alturas horarias, bueno, van a encontrar para los distintos puertos la marea astronómica y la altura horaria medida en ese lugar, que acá se midió hasta esta hora, y por supuesto lo que uno puede predecir astronómicamente es mucho mayor. Y una onda de tormenta, esto es para la estación de Mar del Plata, tenemos en negro más intenso la marea astronómica, fíjense que acá es diurna, y lo observado es la altura que alcanzó el agua en ese momento. Y este evento de onda de tormenta, el agua llegó casi a los 3 metros, generando una diferencia entre lo predicho y lo observado de 1,8 metros. ¿Me siguen? Eso es una tormenta para Mar del Plata. ¿Sí? Bueno, eh, el caso inverso, si tengo viento del sector, por lo menos para el río o para, como había mencionado antes, donde el viento fluye para arriba de la costa, pero aleja el agua, tengo esas bajantes extraordinarias, son los pamperos, ¿sí? Para el Río de la Plata, donde el viento persiste con la dirección para ir a la costa y justamente se lleva el agua hacia el interior o hacia la costa de Uruguay para el Río de la Plata. ¿Sí? Son los dos eventos, ondas de tormentas positivas y negativas, o sudestadas y pamperos para el Río de la Plata, para la costa bonaerense. eh, Sería paralelo a la costa con una dirección u otra. ¿Sí? Bien, estos serían los dos casos así de ondas de tormenta positivas y negativas, donde el agua crece o decrece, tiene que ser persistente y dependiendo de la dirección que tenga el viento. ¿Sí? Perdón, Diego, el Pampero, el Río de la Plata, ¿no sopla fundamentalmente del sudoeste? Sí, justamente cuando, sí, es del sudoeste, impulsa también el agua hacia la región superior. Si tenemos viento, sí, el pampero del sudoeste, eh, también va a generar, tal vez no tiene tanto fetch, o sea, no tiene tanto alcance como la sudestada, voy a ir para atrás de vuelta. ¿Sí? La sudestada lo que hace es que acá tenga mucho fetch y puede impulsar o puede hacer crecer mucho el agua sobre la costa. El Pampero, como tiene la dirección del sudeste, no va a tener tanto área donde perturbar, entonces no va a generar un aumento de agua muy grande para esa región. El otro caso, digamos, si tengo viento del noroeste, el agua ahí sí va a bajar en la costa de Buenos Aires y va a aumentar en la costa uruguaya. Claro, esas bajantes extraordinarias que vos mostrabas en las fotos de recién, ¿no estarían más asociadas a vientos persistentes del noroeste, digamos, Exacto.
o cercanos, digamos. Sí, 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 son vientos del noroeste, esas bajantes. Sí, perdón, si yo dije Pampero era la otra dirección también predominante en el río, pero son del noroeste para generar esas bajantes. Y hay algunos registros de ellos. Así que está muy bien, Eduardo, gracias. No, gracias a vos. Eh, Bien, entonces va a generar esa bajante, como vimos, ¿sí? Y va a producir complicaciones justamente para salir del puerto, para navegar, que hay que tener así en cuenta. Acá tenemos justamente una bajante ahí para Buenos Aires. Acá tenemos la marea predicha y la observada, ¿sí? Y esta justamente es esta gran bajante. Podemos ver esa composición de vientos para entenderlas. Así que ahí está con ese viento justamente del noroeste para el Río de la Plata o para un otro puerto. ¿Sí? Fíjense que acá tenemos viento norte para la región de Mar del Plata o la costa bonaerense. Ese viento norte hace que el agua vaya hacia la izquierda, ¿sí? Y se aleje de la costa, produciendo esta bajante. Esto va a ser diferente para los distintos lugares. Acá tal vez tengo viento del noreste y acá tengo viento desde el norte. Bueno, eso cambia según el puerto, va a cambiar si es una onda de tormenta o no en los distintos lugares. Vamos a tener tormentas para un lugar o no. Lo último que quiero mencionarles, porque es algo que lo percibimos en este verano, fue el meteo tsunami. No sé si recuerdan ese evento en el verano donde hubo complicaciones ahí en Mar del Plata, en nuestras costas. Un meteo tsunami también es un evento súper normal, está medido, eh, está generado básicamente, también es un factor meteorológico, pero por cambios de presión atmosférico. Entonces, los periodos van de 2 minutos a 120 minutos y la altura que puede tener esa onda generada por un meteo tsunami son centímetros a 1 metro, si no es mucho más. Se midieron meteotsunamis en un montón de mareógrafos en Mar del Plata, acá en Buenos Aires, de pocos centímetros. Lo que ocurrió en el verano pasado fue que fue un evento un poco mayor porque ese meteotsunami de, digamos, pocos centímetros coincidió con el avance del frente, generando esa onda un poco más intensa. Y justamente fue en el momento donde la marea era alta, o sea, teníamos marea alta con esa onda superpuesta a la marea alta en una región costera en el verano donde había mucha gente en la playa. Entonces, por eso ocurrió ese evento un poco más catastrófico. Y podemos ver acá el cambio meteorológico o de, el cambio que tenemos de nivel observado y se ve un pequeño registro de ese cambio abrupto para un caso. Esto fue en febrero del 2018. Pero en la costa bonaerense también se midió en este último registro. Entonces tenemos, además de las ondas de tormenta, bueno, estos tsunamis que pueden ocurrir y también son intensos. Entonces, medio como haciendo un pequeño resumen, podemos tener las olas generadas por el viento con frecuencias de 1 a 30 segundos, donde la amplitud va a depender del océano abierto o cercano a las costas, y una longitud de onda de 30 a 300 metros. Un meteo tsunami son esos cambios de presión y viento, que el periodo va a ser entre 2 y 120 minutos, las ondas o la amplitud que tiene son menores, y la longitud de onda es mucho mayor. Y un tsunami, que algunas veces también los estudiamos o se perciben, tienen periodos mucho más grandes. Las amplitudes dentro del océano son pequeñas, pero cuando llegan a la costa se amplifican muchísimo y la longitud de onda es mucho más elevada. Si acá le sumamos también la marea, serían las mareas con un periodo de hora a 24 o 12 horas, generadas por el factor astronómico con amplitudes de algunos metros. ¿Sí? Y este fue el tsunami ahí de Indonesia, que justamente vean que se propagó por la dorsal mesoatlántica. Acá tenemos esas montañas en el fondo del océano y se percibió también en varios de los puertos de Argentina con un, un tiempo después. Diego, una pregunta. ¿Por qué se Sí, amplifican las ondas a medida que se acercan a la costa? eh, habíamos visto que yo tengo una onda larga, cuando empiezo a sentir el fondo, la energía que tiene toda esa onda súper larga. Creo que a ver si tengo una figurita acá atrás.
Un segundo. Acá estamos. Estas ondas que tal vez son largas, que traen mucha masa, mucha energía, cuando llegan a la playa, toda esa masa, toda esa energía se acumula en un área mucho menor. Entonces crece en altura. Para mantener constante o conservar toda esa energía y toda esa masa, cuando yo la achico, ¿sí? En periodo, la hago crecer en altura. ¿Sí? Tengo mucha profundidad acá y cuando llega a la plaza se tiene que conservar toda esa masa y crece en altura. ¿Sí? Por eso Bueno, aumentan drásticamente. y van adquiriendo la velocidad en función de qué, De la profundidad que tenga. claro. Esa, habíamos visto A de la mayor raíz de profundidad, mayor velocidad. a menor profundidad, exacto, sí, depende de la raíz de G por H, a mayor profundidad, mayor velocidad, disminuye la velocidad acá, pero aumenta, al disminuir la velocidad, es como que se ralentiza más y tiene que aumentar de tamaño. ¿Sí? Para un tsunami, que es una onda muy larga, bueno, cuando llega a la playa tiene que crecer mucho. Para una ola común, el periodo es el mismo, eso no lo percibe, puede mantener bastante la altura. ¿Y cuántos kilómetros puede llegar a tener Acá en el periodo las de distancias que velocidad? tienen, eh, a ver si tiene algún dato de, de velocidades. Después les paso, sino las velocidades que pueden llegar a tener. Las mareas, perdón, los tsunamis avanzan muy rápido, las olas no son tan rápidas. Después les paso para no mandarles información que no sea adecuada, cuáles son más o menos las velocidades de propagación de esas ondas. Son bastante rápidas. En este caso, sí, porque demoran pocos días en llegar imagínense, el Índico hasta el Atlántico. Esas líneas Gracias. negras que están ahí son las placas tectónicas, ¿no? Los límites. Sí, estas son las placas tectónicas. Acá hay una dorsal mesoatlántica. Esa dorsal después es la que pasa por Chile, por eso tiene tantos terremotos. Y la onda justamente se propaga donde la profundidad es menor, que puede circular justamente por esas dorsales. Después nada, sigue girando o va rotando hacia la izquierda esa onda. Pero se propaga, es bastante más complicado entender un proceso de un terremoto, un tsunami, porque se propaga en todas las direcciones. Después esa onda se va ordenando, más allá de que sea en el océano. Acá vemos las amplitudes que fue teniendo eh, en distintos lugares, pero es bastante complejo. Pero se va ordenando y justamente trata de circular por esas dorsales donde están las placas tectónicas. Eh, sí, bien. Y hay otro fenómeno, el último que les voy a mencionar hoy, que son los H's, ¿sí? Que es una oscilación rítmica que podemos ver en puertos, en lugares cerrados o en algunos lagos, que es cuando el impulso del viento, ¿sí? Mueve esa superficie del agua, ¿sí? La apila de un lugar, después el viento se relaja, ¿sí? Y esa superficie del agua que estaba inclinada vuelve a su situación de equilibrio, pero sigue entrando en movimiento armónico, ¿sí? Con periodos constantes, ¿sí? Son cambiados, o sea, son perturbados por cambios de presión o del viento en atmosférico, pero es como que el golfo, la bahía o el puerto entró en consonancia o en armonía con ese movimiento del nivel del agua. Si es una oscilación rítmica que va a tener el agua, justamente depende de la perturbación que tenga, del tamaño que tenga, para que eso es como una onda de sonido, digamos. Puede entrar en resonancia justamente por la longitud que tenga la onda y el tamaño que tenga ese lugar cerrado. ¿Sí? Que muchas veces tal vez en un puerto lo podemos ver y son tal vez en lagos bastante más importantes. ¿Sí? Pero es una oscilación muchas veces también complicada cuando uno ingresa a un puerto o navega, los puede percibir. Bien, lo último que les voy a mandar, ahora les dejo de compartir acá, va a ser esto, tratar de identificar con esa planilla que ahora les subo, esas ondas de tormenta.
Y la clase que viene, lo que vamos a hacer, les voy a mandar otra planilla con datos de oleaje para justamente percibir la altura que puede llegar a tener la ola en un determinado lugar, y también les voy a mandar una serie donde se ve muy bien el factor astronómico, o una onda de tormenta en un registro, también creo que era horario. ¿Sí? Prueben ahora con la planilla que les mando de repetir ese ejercicio y sacar la marea y quedarse con la parte meteorológica y ver si ahí existe o no una onda de tormenta por la cantidad o la amplitud que tenga ese nivel o el periodo que tenga esa onda. ¿Sí? Bien, si tienen ganas, si no lo pueden dejar ahí. Estuvimos al principio viendo un poco esa planilla de cálculo. Bueno, si tienen tiempo y ganas, está bueno que lo hagan.